Entonces, la concentración de poder en manos de Karina es, de alguna manera, lo que se está viendo en el plano político, y a partir de ahí, ¿qué es lo que se abre? Bueno, por lo menos a mí me invita a hacerle triple clic para ver si esto es un síntoma de agotamiento del modelo libertario en términos políticos o no. Por supuesto, las analogías que yo tengo al alcance en mi memoria tienen que ver con nuestro pasado reciente, con aquellas experiencias a las que hemos asistido. Pueden ser las del macrismo o las del kirchnerismo, ¿no? ¿Qué pasó este fin de semana, más allá de los rumores sobre un nuevo noviazgo de la hermana del presidente? Es un datazo, ¿no? Con el titular de la Sociedad Rural, sí, es un datazo. Es el romance del año. Pero también, bajo la órbita de Pino, está su vocero, cuyo apellido es... Curchi. Claro, para mí difícil de pronunciar Curchi. porque justamente me sonaba a Cursi, se escribe con C después de la R también, pero Cursi. No es como... Es doble C. No es como el adjetivo Cursi. Entonces, Curchi suena como el hombre que va a manejar el sistema de medios públicos en representación del gobierno libertario. Está cocinadísimo eso, ya está, es él. Bueno, ¿qué implicancias tiene que un hombre cercano, o por lo menos con afinidad política, con Karina y Javier Milei, se empiece a encargar de manejar el sistema de medios públicos que, salvo por lo que se ve en pantalla en la TV pública o lo que se escucha en Radio Nacional, allí donde todavía funciona, uno puede percibir? Porque Telam ha caído en la oscuridad y simplemente se encarga de proveer de despachos o información a ministerios, o incluso nutrir la página web del Radio Nacional o de la TV pública. Pero, que por cierto son muy feas. Sí, pero ¿qué significa eso? A mí se me ocurre pensar, o por lo menos preguntarme, si acaso no estamos ante una nueva etapa de concentración porque se está achicando el gobierno. Es decir, desplazan a los hombres de Santiago Caputo del manejo del sistema de medios públicos para poner a gente de su confianza y empiezan a agarrar todas las manijas que hay en el Estado dando vueltas. Por lo menos esta sería la primera. Hay que ver si avanzan sobre la Exarca, sobre la CIDE u otros resortes que por ahora monopoliza o por lo menos maneja Santiago Caputo. Los fierros Exactamente. De Caputo. Me da la sensación que también es válida la inquietud acerca de si no es muy temprano para que el gobierno empiece a tener este problema de internas políticas. Todavía no van 2 años desde que asumió y ya se están perreando las cuotas de poder y de representación que tienen. A mí ese planteo, lo interrumpí, perdón. No, avance. Ese planteo, pienso cuando se plantea así, en que también en la previa a la salida de Nicolás Pose todos pensábamos, ¿van a dejar esa despechada? Digo, es difícil dejar esa despechada con la información o el poder que hasta ese momento y en muy corto plazo había manejado Pose, incluso con muchas similitudes a los fierros que ahora maneja Caputo. Y sin embargo, el silencio de Pose se explica solamente porque habla así o porque está encarpetado, porque está cerrado o está blindado. Digo, ¿no? También, ¿no? Porque puede no haber tanto daño colateral de romper con Santiago. También. Digo, es una posibilidad. Yo ni siquiera estoy planteando que efectivamente se llegue a la ruptura con las fuerzas del cielo dentro de la Libertad Avanza. No estoy planteando eso. Lo que digo es que el gesto de concentrar todo el poder en los 2 hermanos habla de un achicamiento indefectiblemente del ejercicio de la representación dentro del campo libertario. Y usted... estamos en una época de achicamiento. Fuera del aire lo comparaba con el cierre de Cristina Endógeno hacia adentro, después de la crisis con el campo, de la 125. Y no sé si lo dije fuera al aire o al aire, pero no importa. Está bien la idea. A mí se me ocurre también comparable esta situación con la que le empezó a ocurrir al kirchnerismo en términos de radicalización discursiva después del 2008, pero después en términos de construcción
de poder o de acumulación política o de intento de expansión a partir de 2013, cuando Sergio Massa rompe con el Frente para la Victoria. ¿Qué es lo que hace Cristina a partir de mayo de 2013? Empieza a hablar del empoderamiento. Lo que encuentra Cristina es que en la CGT, en el PJ, entre los gobernadores y los lugares de representación política del peronismo, lo que quedaba era poco espacio para crecer. Entonces empieza a llamar por fuera de las mediaciones tradicionales de la política a aquellos que se pudieran sumar para nutrir las filas del kirchnerismo. Lo que terminó siendo Unidad Ciudadana. Sí, 4 años después, pero en ese sí. momento lo que llegaba a arrimarse al kirchnerismo desembocaba en Unidos y Organizados, que era la mixtura, o por lo menos la coordinación, no mixturaban, pero era una coordinación entre el movimiento Evita, la Cámpora y agrupaciones más silvestres del kirchnerismo en todo el país, y ahí se suponía había kirchnerismo. Ahí estaba el kirchnerismo, después estaba el PJ, estaban los gobernadores. Pero estaba el DNI te sindicalismo. lo daban la Cámpora o el movimiento Evita. Si claro, no pasabas carnet, por ahí no te daban el DNI. Un carnet de pertenencia que extendían las dos agrupaciones más grandes en aquel momento. Si vos no querías ser de esas dos agrupaciones, podías estar dentro de Unidos y Organizados sin fusionarte a ellas, pero era obvio que ambas ejercían algún poder de conducción. Y eso generó muchas heridas. Sí, no importa esto. A lo que voy es a que desde el 2013 para acá el kirchnerismo fue achicando su representación en círculos concéntricos cada vez más pequeños. Si querés, de Unidos y Organizados, después pasaste a Unidad Ciudadana, donde Levita jugó por afuera en las elecciones del 2007. Después reconstruiste el Frente de Todos, reconstruiste el peronismo a partir del Frente de Todos por condicionamiento de los propios gobernadores hacia Cristina y una inteligencia política de Cristina con respecto a la jugada de los gobernadores. Entonces rearmó un peronismo que parecía de nuevo expansivo. Pero nuevamente, ya para 2021, aceleró la transferencia, esto lo comentamos muchas veces, de su capital político hacia la Cámpora. Y el año pasado fuimos testigos de cómo ella trató de blindarse en el PJ, ¿no? Fue por la presidencia del PJ, algo que no había resuelto durante mucho tiempo, e incluso había renegado de ir por el PJ, había bajado órdenes de que no fueran a aquellos dirigentes que le proponían eso. Ella decía no, al PJ no, al PJ no, al PJ no. Finalmente fue. Todo esto lo que hace o lo que indica o lo que sugiere, es mi opinión, puedo estar equivocado, es un achicamiento persistente de la representación política en los distintos espacios del sistema argentino. Le pasa al peronismo y también, me parece, le está empezando a pasar a la Libertad Avanza, porque está tratando de tramitar para este turno electoral el purismo para blindar su tercio en el Congreso y evitar desde un juicio político o leyes que le amenacen el resultado fiscal, como el caso de, como dicen ellos, el aumento jubilatorio. Puede parecer ocioso, puede parecer aburrido empezar a preguntarse estas cosas ahora, pero entiendo que empieza a haber atisbos de las dificultades que puede llegar a tener Milei, incluso después de triunfar en las elecciones de medio término, como le pasó a Mauricio Macri, que en 2017 ganó. Muchos analistas se apuraron a anunciar una hegemonía una nueva hegemonía, y en diciembre tuvo una especie de pueblada en las calles o una resistencia importante tanto para la reforma laboral como la implementación de una nueva fórmula previsional, ¿sí? Esa promesa que Milei le hace al establishment de reforma tributaria, reforma previsional y reforma laboral, en Argentina es muy difícil. No digo que no vaya a ocurrir, pero es muy difícil. Y no sé si con el purismo que está promoviendo Karina Milei le va a alcanzar para poder promoverlas. Hay provincias con las que cierra con enorme pragmatismo. Esas provincias son Mendoza, por ejemplo, Chaco, donde ya ocurrió en abril, mayo pasado, y ahora se viene el cierre de Entre Ríos. O sea, a Leandro Esdero en Chaco, a Alfredo Cornejo en Mendoza y a Rogelio Frigerio en Entre Ríos. Los tiene cerrados. Los abrocha, no los quiere perder. Pese a que incluso Rogelio Frigerio es
uno de los autores principales de la reforma con el impuesto a los combustibles y los ATN. Sí. O sea, Frigerio juega a dos puntas, pese a que después busca cerrar con el gobierno y chupa bastante las medias de Karina Milei. Pero lo que uno encuentra ahí es que al gobierno le cuesta contener a esas expresiones más aisladas o separadas, distanciadas de la Libertad Avanza. No sé si es lo más conveniente para un gobierno que se revalida ahora este itinerario que está ensayando Karina Milei. Pero esto, porque también podría pensarse así, ¿no? Esta estrategia de cómo abordar una campaña electoral que está centrada en la provincia de Buenos Aires, porque explica la mayor parte del padrón electoral y los resultados dependen de lo que vaya a suceder en esa jurisdicción. Entonces, en términos de estrategia electoral, había que definir, bueno, continuamos con nuestra línea que nos llevó al triunfo en la presidencia de militancia digital y narrativa violenta y fuerzas del cielo, o tenemos que tener una construcción territorial. Y me parece que lo que se impuso fue una construcción territorial, pero en términos de estrategia electoral. Si esto muestra una continuidad el lunes después de las elecciones, bueno, también es una pregunta abierta, porque podría reconfigurar e ir a un marco de alianzas, que es lo que le está pidiendo los grupos económicos. Es decir, bueno, ganamos con este ejercicio del purismo, donde la palabra purismo también es para problematizar. Exacto. Porque cuán puros son quienes suscriben a un proyecto que no existe, digo, también, ¿no? Porque, digo, qué puro puede ser quienes conforman estas listas, ¿no? Que son todos arribistas, recién llegados, algunos acreditan incluso trayectorias en otros espacios políticos, acumulación de poder propio, digo, tenés de todo ahí, tenés una fauna que... Con lo cual ya ahí ya es difícil traducir el purismo. Y viendo y retomando esto de que la clave del acompañamiento del establishment local e internacional va a depender del éxito de estas reformas estructurales, que son las demandas más fuertes que ejercen estos grupos, bueno, si ahí no va a un marco de alianzas, puede doblar ahí, puede girar, ahí le puede presentar una curva y decir voy a un marco de alianzas, e incluso tiene, si quiere, a diferencia de otros periodos históricos, dirigentes sindicales más dialoguistas, tiene espacios políticos, va a depender mucho de cuánto ceda ese centro racional, ¿no? Esa derecha racional, al proyecto libertario también. Bueno, ahí dos cosas. Está muy bien advertido lo de la problematización del purismo, porque no es así. Sebastián Pareja, por citar un solo ejemplo, claro, pasó por el menemismo, pasó por el kirchnerismo, pasó por el masismo, ahora es libertario. Y como él, casi todos. Karina Milei se sacó una foto con Lisandro. Una cosplayer incluso, que puede decir, bueno, ¿cuál es lo más puro? La cosplayer que va de concejala en no sé dónde que puso Valenzuela. Bueno, digo, ¿qué lealtad puede brindar, no? Digo, también son las Marcela Pagano de la vida, si se quiere. Sí, pero justamente ahí es donde se ata lo económico. Le voy a pedir perdón a Marcela, que la quiero un montón. Políticamente, Marcelo como persona. ¿Sí? Ahí se ata lo económico con lo político, que es lo que justamente venimos a tramitar todos los días acá. Esos actores que tienen una trayectoria o una historia independientemente de la etapa libertaria, que es la etapa en curso, tranquilamente pueden darse vuelta y migrar a otro espacio en 2 años. Y tranquilamente también Karina Milei puede repensar que esto que fue una estrategia electoral de bajar al territorio, cuando haya que sacar las leyes o las reformas estructurales, ir a un marco de alianzas más amplio, más a imagen de la intención del Consejo de Mayo, si se quiere, para mostrar algún tipo de moncloísmo libertario, si se quiere, ¿no? Como apelar a algún moncloísmo libertario, entendiendo que que de eso depende su sobrevida, del acompañamiento de esos grupos económicos, que uno ve, por ejemplo, el ajuste de los modales. Hay un ajuste de los modales. ¿Dónde lo ve? Por lo pronto en las intervenciones de Javier Milei más mesuradas en redes sociales, ¿no? Igual, si estuvo en Radio Mitre, ¿no? Que tenía emplazado su estudio en la rural y dijo que le llenó de crema no sé qué, la pastelera no sé quién. Digo, ¿dónde está la moderación verbal de ese muchacho? Yo lo que creo es que justamente la violencia del caputismo, que también está en el sector de Pareja, no es que está exento, claro. Pero la violencia del caputismo es hija de la de Milei. La verba inflamada de Milei es eso.
Y tiene razón. la otra actora importante de la Alianza Libertaria, que es Villarroel, pese a que ahora la consideren afuera, también tiene una violencia verbal, pero sin exabruptos, sin puteada, pero tiene una violencia verbal tremenda Villarroel, porque abriga la historia de la violencia política contra el campo popular en Argentina. O sea, ¿es un gobierno violento, un gobierno autoritario, un gobierno fascistoide? Efectivamente lo es. A lo que voy... Fascistoide me parece una categoría que no cuadra, pero sobre todo porque el fascismo es un fenómeno europeo y no tiene una traducción latinoamericana. Bueno, antidemocrático. Estrictos. Bueno, está bien, puede ser. Pero antidemocrática también hay expresiones del campo popular que desde esa óptica podrían considerarse también antidemocráticas. Sí. Es una discusión esa de usar la palabra fascismo para este tipo de gobiernos. Digo, me parece es una palabra importada. Sí, pero yo creo que está bien, tiene signos de... Sí, uno podría, bueno, sí. Fascismo en tanto hay persecución política, persecución ideológica, represión, digamos. Me parece que hay acciones promovidas desde el Estado, ejercidas desde el Estado, que no tienen o tienen muy poco que ver con el sistema democrático, digamos. Y esto va más allá de una concepción respecto de excesos o no. Están inspirados en esa persecución. Pero en todo caso la pregunta es si esta decisión de estrategia electoral del purismo, que lo asocio más a territorio frente a lo digital, digo, una decisión más que de purismo de construir territorio, le pone en jaque la gobernabilidad de acá a octubre. Es que justamente de acá a octubre no, por lo que usted viene contando en materia económica y porque... La razón principal es que pese a la inasistencia electoral del último año, el pueblo argentino es sumamente respetuoso del sistema de elecciones mediante las urnas. En eso el pueblo argentino es como sacerdotal. Y le diría más, los dirigentes más combativos... un sujeto que se llame pueblo argentino. Hay un sujeto para Pablo de Pierri que se llama pueblo argentino. No digo que haya... Los grupos económicos le bancan, digo, acá hay un stand-by o una pausa hasta las legislativas. Sí, pero... De una tregua, la palabra tregua. Pero yo no comparto que la tregua sea solamente el efecto de la potencia de los grupos económicos, porque hay sociedad. Y la sociedad argentina... Poquita sociedad. Yo confío en la dificultad de gobernar a esta sociedad argentina, porque ha dado muestras sistemáticamente de que así lo es. Yo apuesto a eso, porque me parece, es lo que me apasiona de la lectura política, observar qué fenómenos pueden derivar en un acontecimiento que sorprenda al sistema político, cuando el sistema político está tan inhibido, tan chiquitito y tan pedorro. Creo que ahí hay mucha tela para cortar, creo que hay una energía, lo digo siempre, hay una energía social disponible que todavía nadie capitaliza. Entonces, volviendo a Karina Milei, la concentración y el síntoma de que tal vez esto empiece a agotarse porque está queriendo agarrar todo para no caerse, debe estar resultando preocupante el escenario para el gobierno en la actualidad. No lo van a decir, no lo van a confesar, no va a aparecer en redes sociales, pero eso es sintomático. Hay una noción del poder distinta a la de los que lo concentran, y es el de aquellos dirigentes que dan poder, porque suponen que cuando lo conceden, el que crece por debajo de ellos los hace crecer a ellos también. Esa noción del poder más vinculada a otras culturas, no tanto a la Argentina, pero que en la Argentina han tenido manifestaciones claras durante algunos peronismos, me parece, es absolutamente contraria o es el espejo en el cual no se puede medir esta experiencia libertaria. Vinieron y entraron por la ventana y son tan chiquititos que ya empezaron a concentrar todos los resortes en sus manos, porque si lo dan, el poder a ellos se les escapa. Clarísimo, Di Pierri, me voy a dormir.